Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeras y al pueblo de México. Yo también le voy a contar una anécdota al senador Dorantes Lambarri. Lo felicito por reconocer los avances que se han hecho en el gobierno de la Cuarta Transformación, lo que tiene que ver con el salario, lo que tiene que ver con haber quitado los intermediarios. Sin embargo, en parte de su propuesta, pues es la misma, que no permitía que los apoyos fueran universales, cuando en otras palabras nos dice que no hay que darles el pescado, sino hay que enseñarles a pescar. Esa frase tan trillada, clasista, por cierto, que me hace recordar cuando fui delegado de Bienestar, estando en Chihuahua, nos dijo la que en aquel entonces era la directora de los colegios de bachilleres de un gobierno panista, que no estaba de acuerdo con que le dieran las becas a todos los estudiantes. Y le dije, oye, ¿por qué no está de acuerdo con que le den la beca a todos los estudiantes de preparatoria? Hay que darle las becas a quien se merece esa beca. Y le digo, ¿y quiénes se la merecen? Bueno, los que se sacan 9 y 10, los alumnos de excelencia. Ahí está la diferencia entre nuestras maneras de pensar, porque quien verdaderamente se merece la beca son aquellos estudiantes que no tienen para comer, que no tienen para transportarse, para comprar uniforme, o que ni siquiera tienen a su mamá o a su papá porque murieron producto de la violencia. Esa es la diferencia que nos marca en lo que tiene que ver con el reparto de la riqueza. Y cómo pudiéramos resumir el gobierno de la Cuarta Transformación en lo que tiene que ver con la política de bienestar, pues que se ha gestado en estos 7 años un nuevo régimen social, producto de una revolución pacífica que ha redistribuido los beneficios del desarrollo económico sin afectar los negocios, sin afectar la propiedad privada, sin afectar las ganancias lícitas. Esto viene consolidando el sueño de muchos revolucionarios de distribuir la riqueza. Por eso ahora tenemos 13.4 millones menos de pobres en nuestro país. Por eso tampoco podemos olvidar la larga noche de pobreza y desprecio que vivieron bajo las políticas neoliberales de explotación diseñadas por los gobiernos del PRI y por los gobiernos del PAN. Fueron 36 años interminables durante los cuales esos gobiernos, sin consideración alguna, acabaron con las esperanzas de las familias mexicanas, reduciendo más allá del límite de la supervivencia sus salarios y sus prestaciones sociales, pulverizando los fondos de pensiones, vivienda y los recursos para el sostenimiento digno de los servicios públicos de salud. No tuvieron piedad tampoco para reducir al mínimo posible las inversiones del gobierno para atenuar los peores efectos de la pobreza. Por eso me parece pertinente ponderar el cinismo indecente de quienes aquí en este recinto defienden la obra de esos gobiernos, con un breve relato de la indolencia con la cual patrones y líderes obreros atendieron las demandas del Sindicato de Costureras 19 de septiembre, fundado como organización independiente del Estado, por cientos de mujeres que habían sobrevivido durante el temblor del 85 al derrumbe de sus centros de trabajo, donde laboraban jornadas extenuantes a cambio de salarios infames, bajo condiciones semejantes a los centros de explotación de Inglaterra del siglo XIX. Pues bien, estas compañeras obreras, heroínas anónimas, que aún no terminaban de velar a sus muertas, demandaban mejores salarios, indemnización para las víctimas y sobre todo que las autoridades laborales evitaran la fuga de sus patrones,
que lejos de conmoverse ante su dolor y sus necesidades apremiantes, solo se preocupaban por recuperar la materia prima y las máquinas que simbolizaban las reliquias de su poder económico. En plena lucha, a solo meses de la gran tragedia, una obrera que reclamaba diálogo y protección del secretario del Trabajo de entonces exclamaba: el licenciado Farrell debe obligar a los patrones a que cumplan su deber. No les pedimos un viaje a la luna, simplemente nos estamos abocando a lo que marca la ley. Y aunque no directamente, pronto llegó la respuesta en la voz pastosa y cansada de Fidel Velázquez, el líder histórico de la CTM. En sus palabras dijo: yo no tengo nada que ver con las costureras, porque en mi casa me cosen la ropa. ¿No le recuerda esto a las lavadoras de Fox? Ahora solo haré un comentario final para destacar la gran obra que está realizando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, entregando apoyos directos al 80% de las familias mexicanas. México tiene 7 años despierto y en corto tiempo ha vivido un cambio tan vertiginoso que gracias a una verdadera política de bienestar progresiva ya vivimos otro régimen social en el que, como decía el gran Benedetti, hemos abolido la libertad de preferir lo injusto. Y lo asombroso, pero a la vez reconfortante, es que los señores de la oposición nos acompañaron en la creación de esta nueva generación de derechos. Para terminar, solo les diré que el mayor logro de la Cuarta Transformación es el haber inscrito en nuestra Carta Magna la obligación del Estado de mantener y mejorar los programas sociales y, en paralelo, generar el derecho a exigirlos, sin más requisitos que ser mexicanos. Este, en verdad, es un gran logro y desde esta tribuna celebro el empeño en el que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum asumieron la responsabilidad de respetar estos preceptos constitucionales sobre los cuales se sostiene el alumbramiento de un nuevo régimen social más justo y solidario. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.